Desde luego, Super, yo no sé cómo puedes estar tan tranquilo. Mira, no me digas eso de que solo eres una máquina. Es que a veces eres más frío. Super, ¿cuánto tiempo queda? Faltan 42 segundos y 35 centésimas. Bueno, con tal de que no lleguen tarde. Además, deben estar nerviosísimos. Con la de veces que les he dicho que lo más importante en este trabajo es estar tranquilo. Hay que permanecer serenos, mantener la calma. Atención. 5, 4, 3, 2, 1. Conecto con programa. Sí. Buenas tardes. Bienvenidos al informativo del espejo mágico. Todo lo que un muñeco debe conocer sobre lo que... sobre lo que ocurre en el mundo. Estas son las últimas noticias. ¡Anda! ¡No! ¡Cuidado! Un momento. ¡Oh, vaya un rollo! ¿Es el día del espantapájaros? ¡No sabía que era usted un experto! Somos nosotros, abre. Tendría que estar aquí. Moriremos sin saber por qué. ¿Prometido? Lo último que se pierde es la esperanza. O sea, El popular reportero Gustavo, una de las ranas más conocidas en el mundo del periodismo, sufrió ayer el sorprendente ataque de un terrible monstruo que se comió su micrófono. Según los testigos, este que ven en sus imágenes es el aspecto del terrible monstruo, el cual, antes de comerse el micrófono, gritó ¡Gaviota! 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 Deportes. La estrella del equipo de Muñecolandia de baloncesto, David el Nomo, ha decidido abandonar la práctica de este deporte. David ha declarado que está muy cansado de que en todos los partidos todo el mundo le pisotee y de que sus compañeros nunca le pasen la pelota. El entrenador del equipo, Spinete, ha afirmado que el abandono de David va a obligar a cambiar por completo la táctica de juego del equipo. El tiempo. Se espera que para los próximos días el tiempo que los niños dediquen a ver la tele sirva para no perderse los siguientes programas. Una semana más, puntual a su cita, estará en vuestras pantallas hasta el viernes incluido Barrio Sésamo, a partir de las 6 de la tarde en la primera cadena. Además, hoy lunes, cuando finalice El Espejo Mágico, podréis ver un nuevo episodio del Planeta Imaginario. El miércoles a las 6:30, los osos amorosos se enfrentan al malvado profesor Corazón Helado. Y a las 7, música y más música en Tocata. Y ya estamos en el jueves. Después de Barrio Sésamo estará en antena El Kiosco para niños de 7 a 12 años. Y al finalizar, otro programa para los jóvenes, Elegir una profesión. Esta vez pensando en los que quieran ser pilotos de aviación civil. Para el viernes, la ración semanal de Sabuesos. Sherlock Holmes, enredado en el caso de los 3 estudiantes, a partir de las 6:30. El domingo, un nuevo episodio de Los Diminutos. Y ahora vamos con la segunda cadena. El lunes a las 8, la hora de Bill Cosby, con problemillas entre padre e hijo. Y por fin, el postre de la semana. Los Fraggle, a las 7 menos cuarto, con Gobo en busca de la Roca Azul. Trabajando, porque para ir al trabajo hay que madrugar. Nunca faltarán los Fraggle, siempre van. Te estamos esperando, te reemplazarás. Hay muchas cosas por hacer, canciones que cantar y trabajando. Te lo cuento.
Que te he dicho que no. Que lo mío no son los telediarios. Pues lo has hecho muy bien. Es cierto que no tienes mi soltura, pero eso es cuestión de profesionalidad. Cuestión de profesionalidad. Cuestión de profesionalidad, Cursi. Más que Cursi. Lo que pasa es que a mí lo que me gusta es el periodismo escrito. ¡Anda, el freelance! Pero ¿cuándo has escrito tú una línea, Si por no escribir no escribes ni a los Reyes Magos. Mire usted, pequeña, por si no lo sabía, yo soy el director del Espejo Mágico, periódico semanal que dice todo lo que hay que decir. Y a veces también dice lo que no hay que decir. ¿Y tú qué sabrás, cafetera? No quisiera tener que recordarte que soy una parte importante de ese periodicucho que diriges. Es más, si no fuese por mí, por Tana, por Isabel, por el rompecocos, por Te lo cuento, por... ¡Súper! ¡Corta ya! Bueno, que el periódico somos todos, no solo ese Ponky. Súper. No se dice Ponky, se dice Panky. A propósito, ¿se puede saber de qué hablabais? De nuestro periódico El Espejo Mágico, que dice todo lo que hay que decir. ¿Pero qué concierto, Súper? ¿Se puede saber por qué haces tanto ruido? Es que al hablar de periódicos, mis circuitos han conectado con una exposición. En el año 1973, el hijo de Ortega y Gasset, el famoso filósofo español, José Ortega y Spotorno, tuvo la idea de hacer un periódico liberal que trabajara por la democracia en España y que procurara recuperar la tradición intelectual de la prensa española que se había perdido durante el franquismo. Para eso llamó a un grupo de profesionales, de profesores de la universidad, de políticos aperturistas del franquismo, de políticos de la oposición, de empresarios, de editores de libros, y reunió un accionariado muy diverso y algún dinero para hacer este diario. No obstante, el franquismo lo prohibió y solo pudimos sacar el periódico a la calle en 1976, después de que había muerto el dictador. El periódico salió con 57 redactores y 10 años más tarde somos 200 los periodistas que trabajamos en él. Imprimió el primer día 100.000 ejemplares y ahora vendemos 350.000 diarios y 650.000 los domingos. Y siendo un periódico que aspiraba a ser para las minorías intelectuales y para las minorías dirigentes del país, se ha convertido en el periódico de mayor difusión de España. En la elaboración de un periódico interviene, como es natural, mucha gente. No solo intervienen los periodistas, sino que también está el departamento de publicidad, que contrata los anuncios y decide cómo han de ponerse, el departamento comercial y de distribución, que lleva los periódicos a los kioscos, los talleres que imprimen el periódico en las rotativas y que hacen la preparación técnica del mismo. Pero obviamente lo más importante de cualquier periódico es la redacción y son los periodistas los que dan, por así decir, el estilo y los que, en definitiva, deciden el contenido de lo que cada periódico publica. Normalmente los periódicos se dividen en secciones. Hay generalmente una sección de información internacional, otra sección de información nacional, otra de deportes, otra de economía. En muchos periódicos hay otra de cultura, desde luego en El País la hay, y otra que llamamos sociedad, que se refiere a cuestiones relacionadas con las formas de vida y los hábitos de la gente. Y luego la mayoría de los periódicos tienen también una sección local. Pero aparte de eso, hay secciones que no están relacionadas con el contenido de la información, sino con la manera de hacerla. Está, por ejemplo, la sección de fotografía, que reúne a los reporteros gráficos, a los fotógrafos del periódico, la sección de documentación, de la que depende el archivo y que es muy importante para cualquier periódico, la sección de confección, que es el diseño de las páginas, la titulación de las noticias y la disposición de estas en las páginas del periódico, los suplementos,
suplementos del domingo muchas veces para aquellos periódicos que salen efectivamente en domingo, suplementos especiales sobre cuestiones literarias, artísticas, científicas, históricas. Todo ello es gobernado por una persona o un grupo de personas. En los periódicos grandes, como es el caso del País, es efectivamente un grupo, que son los redactores jefes y que junto con el director del periódico tienen la decisión última de qué es lo que se va a publicar, cuándo se va a publicar y de qué manera, si en primera página o en páginas interiores. La página más importante de un periódico es siempre la primera, puesto que efectivamente es la que anuncia las noticias importantes del día y que en esa edición lleva el periódico, y luego la última, tradicionalmente también en toda la prensa del mundo, porque hay un hábito del lector que lleva a dar al periódico la vuelta una vez que ha visto la primera página. Antes los periódicos se hacían de una forma que llamamos tradicional, y es que se componían en plomo, y todos habéis oído hablar del olor a tinta y del sabor a plomo de las imprentas, pero desde la aparición de la electrónica y de los computadores ha cambiado la manera de hacer técnicamente los periódicos. Las máquinas de escribir han desaparecido de las redacciones, o están desapareciendo en la mayoría de los periódicos modernos, y han sido sustituidas por videoterminales de ordenador en las que escriben las noticias los redactores. La utilidad de las videoterminales es que en ellas los redactores pueden hacer cuantas operaciones de cortar, pegar, añadir, quitar elementos en una noticia normalmente se hacían antes sobre el papel a base de las tijeras y la goma de pegar, pero una vez que se han hecho estas operaciones no se necesita ninguna manipulación entre el trabajo del redactor, ninguna manipulación intermedia, quiero decir, entre el trabajo del redactor y el momento en que el periódico se va a imprimir. La prensa, todo mentiras. ¡Hala, listo! En casa se lee el periódico. La gente informada, enterada. Bueno, enterada, sabe mejor lo que quiere y protesta con más razón. Esta es tu casa. En Esta es tu casa hablaremos hoy del tabaco. Para darnos una idea de la importancia que tiene el consumo entre nuestra juventud, basta decir que el 50% de los jóvenes comprendidos entre los 16 y 19 años fuman en España. Durante 1985 se consumieron en nuestro país 79.100 millones de unidades, lo que viene a significar 3.957 millones de cajetillas vendidas. Cifras como estas y la toma de conciencia sobre la incidencia del consumo de tabaco en la salud ha hecho que los gobiernos tomen diferentes medidas restrictivas para reducir el uso y abuso del tabaco. Doctor Jiménez Cosío, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Existe una relación entre el consumo del tabaco y las enfermedades circulatorias o esto es cosa de los médicos? Bueno, yo creo que esta relación entre el tabaco y las enfermedades circulatorias es un hecho que ya está demostrado desde hace muchos años por una serie de investigadores, de biólogos, de bioquímicos, farmacólogos, etcétera, y en donde se ha podido evidenciar que hay una serie de productos dentro del tabaco, y quizás dentro del tabaco más en el momento de la combustión del tabaco, que son nocivos para la salud. Es decir, los alquitranes, la nicotina, el monóxido de carbono, todo esto va a traer como consecuencia el actuar sobre la parte interna de los vasos, de las arterias, y de alguna manera va a producir un estrechamiento e incluso una obstrucción completa de estos vasos. Y como consecuencia va a traer una serie de enfermedades que son las enfermedades circulatorias. Pero claro, a veces cuando estamos hablando de este problema de tabaco y enfermedades circulatorias, no tenemos tampoco que olvidar que existen también otras enfermedades, como una serie de cánceres, en donde existe una relación íntima. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe, el de esófago, etcétera, está íntimamente relacionado con el tabaco. Las enfermedades circulatorias, centrándonos un poco en este tipo de enfermedades, ¿a qué edad se pueden presentar y cuáles son los primeros síntomas de alarma? Esto depende. Usted sabe que la arteriosclerosis es una enfermedad que es generalizada y dependiendo de la localización, así serán los primeros síntomas que puedan aparecer. Por ejemplo,
en las extremidades inferiores, en las piernas concretamente, esta obstrucción que hablábamos antes, este estrechamiento de las arterias, se puede poner de manifiesto en forma de unas molestias o dolor incluso a nivel de las pantorrillas cuando el individuo camina, y ello lo obliga a tenerse que parar después de un determinado trayecto. Esto es lo que nosotros, desde el punto de vista médico, conocemos con el nombre de claudicación intermitente. Pero también pueden ser otras localizaciones, por ejemplo, en las arterias del corazón, y esto trae como consecuencia el infarto de miocardio, y otras veces pueden ser las arterias que van al cerebro, o bien las arterias de los riñones, y esto es una de las causas también de la hipertensión arterial. Y todo esto nos va a traer como consecuencia pues una mortalidad muy elevada. Quizás sea interesante reseñar que aproximadamente aquellos sujetos que fuman tienen una mortalidad más elevada, casi de un 20 a un 30% superior. ¿Está demostrado esto? Está demostrado totalmente que es un 20 a un 30% superior que aquellos individuos que no fuman. Doctor, ¿se pueden prevenir este tipo de enfermedades y, por ejemplo, desde qué edad se pueden tomar medidas? Quizás el momento idóneo para tomar unas medidas de prevención es en la edad juvenil, incluso en el niño, porque tenga en cuenta que aproximadamente un 70% de los fumadores han comenzado a fumar antes de los 20 años. Bueno, esto es importante. Sí. Y entonces el momento idóneo para tomar una actuación correcta en esta prevención tiene que ser a estas edades en la escuela, en el ambiente familiar. Aquí es en donde debe de actuarse la prevención, a mi modo de ver. ¿Por qué fuman los jóvenes? Bueno, esta es una pregunta que yo creo es interesante porque la respuesta no es fácil. En ocasiones es porque el joven, el chico, piensa que con ello es un poco más hombre, es el primer cigarrillo que se fuma, donde quiere demostrar de alguna manera una cierta rebelión contra los familiares, contra la escuela, etc. Otras veces es una inseguridad en sí mismo y, en definitiva, yo creo que es una falta de madurez. Doctor, ¿la Administración ha tomado alguna medida para reducir el consumo del tabaco? Bueno, si tenemos en cuenta que en España el 45% de los ciudadanos mayores de 16 años fuman, lo cual corresponde a una cifra de 12 millones de personas, y que en el año 1985 se vendieron en España 79.000 millones de unidades de cigarrillos, usted comprenderá que ante esta situación la Administración ha tenido que tomar algunas medidas en cuanto a reales decretos, una serie de prohibiciones y sobre todo relacionadas hacia el consumo del tabaco. Es decir, al consumidor se le explica que el tabaco es algo nocivo para su salud. Sí, también la publicidad se ha disminuido con respecto al tabaco. Bastante, y todo esto. ha disminuido, yo creo que bastante, pero más importante quizás que todas estas medidas es dar un poco de ejemplo. Hay una serie de personas que tenemos una cierta responsabilidad, como somos los médicos, como son los educadores, como son los mismos padres, que deben de dar un cierto ejemplo no fumando. Y yo creo que esto es más importante a veces que una serie de medidas prohibitivas. Doctor Jiménez Cosío, ¿usted fuma? No fumo, yo soy consciente y creo dar ejemplo, no fumo. No. ¿Tiene usted hijos? Sí, tengo hijos. ¿Y sus hijos fuman? Tampoco fuman, pero no porque yo se lo prohíba, sino porque ellos son conscientes. Ha salido de ellos. Ha salido de ellos, son conscientes de que el tabaco es algo nocivo para su salud y quizás en un primer momento el joven no se dé cuenta de este problema. Pero luego, en la década de los 30, de los 40 años, son cuando empieza a notar ese efecto nocivo durante largos años del tabaco. Y entonces es ya, a veces, demasiado tarde. Muchísimas gracias por su colaboración, doctor. Gracias a ustedes. Tiene los pulmones destrozados. ¿Ha fumado usted mucho, abuelo? Ya lo creo. Si tuviera junto todo el dinero que he quemado, no vea. Más del 90% de las personas que mueren por cáncer de pulmón son fumadoras. ¿Por qué fuman los mayores si el tabaco es tan malo? Video chip. Leyenda oculta de mi ciudad. ¿De quién está hablando? De Flowers, un amigo de Loquillo y los trogloditas. Porque tú, Flowers, eres el pop. Demasiado pronto para los Who. Demasiado tarde para los Young. Cárgate y fotos que revelar. Leyenda oculta de
tú mismo. ¿Pero vosotros creéis que esto es un periódico? Si queréis hacer un periódico en vuestra casa, lo primero que tenéis que decidir es quiénes vais a componer la redacción y quién va a ser el director del periódico, puesto que a veces hay disensiones o discusiones entre los redactores sobre lo que debe o no debe publicarse, y siempre tiene que haber alguien, en definitiva, que decida fundamentalmente en un momento dado qué es lo que tiene que hacerse en ese periódico. Una vez que hayáis determinado quién es el director y quiénes son los redactores y de qué se ocupa, de qué secciones del periódico se ocupa cada redactor, y una vez que hayáis pensado, como es natural, el título del periódico, tendréis que decidir qué número de páginas queréis publicar y qué tipo de noticias van a ir en cada página. Donde va a ir el cine o el teatro, donde la política internacional o donde la política nacional o los sucesos que os interesen. También cuando decidáis el número de páginas, si queréis poner anuncios, sean anuncios de verdad o anuncios de empresas o de tiendas que vosotros imagináis, tenéis que dibujar sobre las páginas los espacios que esos anuncios van a ocupar y que por lo tanto no pueden ser llenados con información. Y a partir de ahí tenéis que poneros a buscar las noticias. Las noticias las podéis encontrar bien en otros periódicos, viendo la televisión, oyendo la radio o saliendo a la calle. Podéis hacer una entrevista a vuestro profesor o una entrevista a un amigo vuestro que tenga algo interesante que contar. Podéis salir a la calle y simplemente ver lo que pasa y contarlo en un reportaje, lo que está sucediendo en una obra que están haciendo en la esquina o qué es lo que opina el dueño del bar de enfrente o el farmacéutico de dos portales más abajo. Y una vez que hayáis recogido las noticias de todas estas fuentes diferentes, tenéis que reescribirlas, tenéis que titularlas, tenéis que confeccionarlas, decidir en qué página va cada una de ellas y sobre todo tenéis que decidir la primera página. En la primera página hay siempre una noticia más importante, que en el argot periodístico decimos que es la noticia que manda y que es la que vosotros consideráis que ineludiblemente debe conocer todo lector del periódico y debe ser más cuidada por la redacción. A esa noticia le ponéis un titular grande que se vea bien en esa primera página. Si el periódico lleva fotos o dibujos, buscáis la fotografía o hacéis el dibujo que más acorde vaya con el contenido de la noticia, y luego podéis poner anuncios o caretas, como decimos en las redacciones, más pequeñas que avisen de otras noticias interesantes, de manera resumida, que van en el interior del periódico. Una vez que hayáis hecho todo eso, pues cualquier periódico que se precie se tiene que imprimir, y como vosotros no tenéis una rotativa, supongo, en vuestra casa, lo que sugiero es que busquéis una fotocopiadora en la empresa de cualquiera de vuestros padres, donde trabaje cualquiera de vuestros padres, y que hagáis un número de copias suficientemente grande como para que si vendéis todas a un precio que no sea muy alto, porque los periódicos no pueden venderse a mucho dinero, pues podáis ver remunerado también económicamente el precio de vuestro trabajo. Rompecocos. En nuestro periódico podíamos situar en la última página el concurso con la fotografía del personaje antes y después de haberlo ordenado. No lo entiendo. Si lo sacas ordenado, estropeas el concurso. A Isabel no le va a gustar nada. No se va a enterar porque lo vendemos nosotros a la puerta de los coles, de los cines, de... Como Juan Palomo. Haces el periódico y después lo vendes. Palomo, Palomo... ¡Ya está! Contratamos palomas periodiqueras. ¿Palomas? Yo la única que conozco es la que vino aquí a vender esos muñecos de la competencia, los Fraggle. También es verdad. Aquí, en nuestras narices, ¿tendrá valor anunciándose como paloma al comienzo del programa? ¡Usted, Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de cal! Manuel,
Madre, Llena, tú estás un poco pirada, ¿no? Pues anda que tú quieres estropear el concurso. Conmigo no cuentes. Era solamente una idea. No te preocupes, haremos una entrevista a Isabel y a los premiados. ¿Te parece bien? Esta semana el personaje de nuestro rompecocos es muy fácil de reconocer. Ya sabéis que para poder concursar tenéis que escribir al programa El Espejo Mágico, apartado de correos 150.130 Madrid, para el concurso Rompecocos, y que tenéis que decir quién es el personaje y el programa en el que participa. Hoy nos va a ayudar a realizar el concurso Lourdes. Hola, Lourdes. Hola. ¿Tú aciertas los personajes todas las semanas? ¿Te es fácil? Pues sí, algunos sí. ¿Sí? Bueno, pues vete colocando los cubos que vamos a dar la pista a los chicos. ¿Tú ves todas las semanas el programa? Sí. Ya sabes cómo se colocan, ¿no? Sí. No, te falta uno allí. Eso es, 4 y 3. Bueno. Y ahora ya los últimos. Ahí está. Bueno. No digas quién es el personaje, ¿eh? No. Porque tú eres muy lista y seguro que ya sabes quién es. Sí. ¿Ya lo sabes? Sí. Bueno, calladita. Si te parece, vete ahora a la red que vamos a ver quién gana el concurso esta semana. Mueve bien las tarjetas y trae una. Eso es. La que tú quieras. Una sola, una sola. Ya sabéis que el personaje era Alaska del programa La Bola de Cristal. Vamos a dejar esto aquí, que se me había olvidado. A ver... Sí, léelo. El personaje es Alaska. El programa La Bola de Cristal. ¿Remite? Remite Raúl López Ochoa. Ochoa. Calle... Bueno, con las dudas que no sabemos muy bien lo que pone, pero es algo así como Zalatambar, 12... 12:30. Tercero D. Tercero de... ¿El pueblo? Estella Navarra. ¿Lo vuelvo a leer? Sí. El personaje es Alaska, el programa La Bola de Cristal, el niño es Raúl López Ochoa, calle Zalatambar, 12, tercero D. El pueblo es Estella Navarra. Bueno, pues a este niño le ha correspondido este ordenador personal. A ti muchas gracias, Lourdes, por haber estado con nosotros. De nada.